Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video muy especial con 5 historias breves ocurridas en el metro de la Ciudad de México, las cuales estoy seguro que los llevarán en un verdadero viaje, el cual irá del terror y la confusión hasta el amor. Así que prepárense, porque estoy seguro que este se convertirá en uno de sus videos favoritos de todos los tiempos. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, me ayudarían mucho aportando al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Ellos me siguen en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Andrea y esta noche te escribo para contarte algo extraño que he comenzado a notar en el metro de la Ciudad de México. Suelo usar este medio de transporte todos los días y así lo he hecho durante casi toda mi vida, en la cual nunca me había pasado nada extraño, fuera de aquellas situaciones que todos los capitalinos hemos vivido, las cuales tienen que ver más con la inseguridad que con lo paranormal. Pero desde hace unos meses comencé a notar un comportamiento raro en ciertos usuarios. El primer incidente lo tuve una tarde cuando entré al metro Jamaica después de hacer mis compras de la semana. Esa vez eran cerca de las 3 de la tarde y entré a las instalaciones en dirección Martín Carrera. Cuando estaba en el andén, vi a varias personas, pero nada fuera de lo normal, pues estaban las clásicas amas de casa, trabajadores, parejas y estudiantes, quienes regresaban a su casa. Pero justo cuando me paré en la sección de mujeres, noté a una señora que tenía algo que me llamaba la atención. La verdad es que físicamente era una señora común y corriente, pero su cara y sus ojos tenían una expresión extraña, como si estuviera fuera de sí. Al principio pensé que se trataba de alguna enfermedad o que quizá había consumido alguna sustancia extraña, así que la ignoré y no le di mayor importancia. Pero cuando nos subimos al metro, noté que la mujer se me quedaba viendo, como si me conociera. Yo me incomodé y le dirigí un par de miradas, pero la mujer no parecía notarlas o no parecía molestarse, por lo que opté por ignorarla en el resto del camino, y cuando llegamos a la estación Talismán, me acerqué a la puerta y me bajé. Pero para mi mala suerte, la mujer hizo lo mismo. Mientras caminaba sobre el andén, me percaté que ella venía detrás de mí, a unos cuantos metros de distancia, siguiendo mis pasos, con aquella mirada perdida y con una extraña sonrisa en su boca. Al notar eso, me molesté demasiado y antes de bajar las escaleras, me volteé para gritarle y decirle que me dejara de seguir, pero la mujer solo se detuvo, mirándome fijamente, sin mostrar ningún tipo de emoción. Esta vez, cuando la vi más de cerca, mientras le gritaba, algo me dio miedo en ella, y lo único que hice fue cargar mis bolsas y caminar más rápido, mirando hacia todos lados, en busca de alguien a quien pedirle ayuda, y regresando la mirada constantemente para asegurarme que no viniera detrás de mí. Esa vez, recuerdo que comencé a bajar las escaleras casi corriendo, con el objetivo de llegar lo más pronto posible a los torniquetes,
para pedirle ayuda al policía en turno, pero justo cuando llegué, el policía me dijo si me sentía bien porque me veía alterada y muy sudada. De inmediato le dije lo que estaba pasando, pero cuando miramos hacia atrás, me di cuenta que ya no había nadie. Yo no sabía cómo reaccionar porque el policía se me quedaba viendo como si estuviera loca o como si solamente quisiera hacer un escándalo de la nada, pero segundos antes yo había visto a esa mujer que venía detrás de mí y era imposible que prácticamente se hubiera desaparecido. Esa vez, el policía me dijo que quizá había alucinado la situación por el calor que estaba haciendo en esas fechas, pero en los meses siguientes me ha pasado esta misma situación. En todas, la persona que me sigue es distinta. A veces ha sido un señor, una vez un niño y otra una señora que se parecía mucho a la primera. Todos son distintos, pero tienen en común el mismo comportamiento, la misma rara expresión en su boca, así como aquella horrible y tétrica sonrisa. Y lo peor es que en todas estas ocasiones, las personas terminan por desaparecer prácticamente de un momento a otro. No sé a qué se deba esto o por qué me está pasando a mí, pero es algo que ya me da mucho miedo, porque sé que no son personas normales y me da miedo saber qué pasará si algún día tengo contacto con uno de ellos. Ojalá puedas contar esta historia en tu canal, Dan, para saber si hay alguien más a quien le haya pasado la misma situación. Error en el espacio-tiempo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Héctor y esta noche me gustaría contarte una experiencia que me sucedió hace unos 10 años cuando viajaba en el metro. Esa vez yo iba de regreso a mi casa, por lo que tomé el metro en la estación Auditorio cerca de las 11 de la noche. Iba demasiado cansado porque era época decembrina y las ventas en el lugar donde trabajaba habían estado demasiado altas, por lo que me quedé dormido de inmediato apenas me senté. Eso ya lo había hecho varias veces, por lo que estaba acostumbrado a despertarme minutos antes de llegar a la estación Rosario, que es donde siempre me bajaba, y esa vez no fue la excepción, por lo que me desperté sin problema e hice el transbordo hacia la línea 6, donde nuevamente, apenas me subí, me quedé dormido de inmediato. Esto también ya lo había hecho anteriormente y siempre me despertaba antes de llegar a Instituto de Petróleo. Pero esta vez, cuando abrí los ojos, noté que estaba llegando a la estación Bondojito de la línea 4 del metro. Al ver eso, me dio mucho miedo, por lo que empecé a voltear hacia todos lados, buscando una explicación para lo que estaba pasando. Y en plena confusión, se me ocurrió mirar mi reloj, percatándome que ya eran las 7 de la mañana del siguiente día, lo cual pude comprobar estaciones más adelante, cuando vi que ya era de día y que toda la gente estaba apresurada para llegar a sus trabajos. Totalmente confundido, me bajé en la estación Consulado y me senté inmediatamente donde pude, porque me sentía mareado, con dolor de cabeza y sumamente confundido. Esa mañana tardé varios minutos en entrar en razón para después marcar por teléfono a mi casa, y ahí fue cuando ocurrió lo peor, porque al hablar con mi madre, me dijo que no sabía a qué me refería, porque yo había llegado en la noche a la casa, que había cenado con ellos y que me había quedado a dormir ahí. Yo le dije que eso era imposible, intentando explicarle lo que había pasado realmente, pero después de una extraña discusión que no llevaba a ningún lado, mejor le colgué. Esa vez estuve varios minutos sentado, intentando entender qué era lo que había sucedido, pensando que quizá me había confundido y sí había llegado a mi casa.
pero no pude convencerme de eso, porque esa mañana yo llevaba la misma ropa que llevaba puesta el día anterior cuando me dormí, además de que tenía la misma cantidad de agua en la botella que llevaba conmigo, y la batería del celular apenas había disminuido un 5% en relación al nivel de energía que había visto minutos antes de dormirme. Esa tarde no fui a trabajar y me regresé a mi casa buscando un poco de tranquilidad, pero cuando llegué me sentía extraño, como si mis padres fueran distintos, porque parecía ser que yo había vivido algo en una línea del tiempo distinta a la que ellos vivían, y con el paso de los días comencé a notar que ellos se comportaban de manera extraña, porque todo lo hacían de manera robótica y sus pláticas y respuestas se comenzaban a volver sumamente predecibles. No sé cómo explicarme, pero era como si yo me hubiera desfasado en el tiempo, o como si me hubiera cambiado de línea temporal después de aquella noche en el metro, porque esta sensación no la tengo solamente con mis padres, pues también la comencé a desarrollar con casi todas las personas que me rodean, a excepción de algunas personas de la calle o los clásicos loquitos, porque cuando ellos me ven, es como si me reconocieran y como si yo los reconociera a ellos. Insisto, sé que es difícil de entender lo que intento transmitir, porque para ser honesto, ni yo mismo me entiendo. Solo quería contarles esta experiencia para intentarles advertir sobre las cosas extrañas que suceden en el metro, porque en mi caso, un solo momento en este lugar terminó por cambiar mi vida para siempre. Algo extraño le pasa a las ratas. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Agustín Muñoz, y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió en los pasillos del metro Indios Verdes. Esa vez eran cerca de las 11:30 de la noche y unos amigos me habían dejado en la lateral de Insurgentes Norte para que pudiera tomar el metro e irme a mi casa, por lo que una vez que entré, comencé a caminar por la entrada A de dicha estación, y cuando bajé por el pasillo, noté que no había tantos usuarios como los que suele haber a esta hora, y las pocas personas que estaban iban caminando demasiado rápido, como si tuvieran prisa. Yo no le di mucha importancia a ello, pero de pronto, delante de mí, noté que de uno de los muros falsos de la estación estaban saliendo varias ratas. Eran 8 aproximadamente, y todas eran de un tamaño mayor al de las ratas comunes. Al verlas, me dio un poco de miedo, por lo que me detuve de golpe, pero justo cuando lo hice, me di cuenta que las ratas comenzaron a pararse en 2 patas, caminando de una forma extraña y emitiendo un fuerte chillido. No sabía qué era lo que estaba pasando, por lo que solo me quedé prácticamente paralizado, viendo aquella extraña escena, cuando de pronto, de varios lados de la pared, comenzaron a salir más ratas de distintos tipos y tamaños. La mayoría de ellas iban corriendo en 4 patas, pero de vez en cuando intentaban caminar en 2 patas, tal como las ratas grandes. Todo fue muy rápido y extraño, pero en verdad era como si las ratas grandes, las que caminaban en 2 patas, se comunicaran con las demás, y como si les dieran órdenes a través de sus chillidos. Esto lo razoné más tarde, porque en ese momento mi mayor miedo era que me mordieran o que me atacaran, por lo que solamente comencé a correr, intentando evitar a los roedores, huyendo hacia la salida más cercana, porque al ver eso, preferí tomar un camión para llegar a casa en vez de subirme al metro, porque después de que ves algo así, créeme que ya no quieres estar ahí. Ellos quieren ser escuchados. Buenas noches, Dan. Soy ingeniero de profesión y debido a mi puesto laboral, tengo la oportunidad
de estar a altas horas de la noche y prácticamente solo en varias estaciones, vagones y túneles del metro. De hecho, me gusta escuchar tus videos mientras realizo mis actividades, sobre todo cuando estoy en los túneles, porque me hacen imaginar que mis actividades son más emocionantes de lo que son en realidad. Porque para serte honesto, hasta hace unos días no me había sucedido nada extraño, porque en mi caso, el metro, por las noches, era el lugar más aburrido del mundo, pero desde hace un par de meses comencé a notar algo extraño, de lo que hasta el momento no he podido encontrar explicación alguna. Todo comenzó una noche, cuando estaba haciendo mis actividades en la estación Centro Médico. Esa vez, iba caminando por uno de los pasillos de la estación, cuando de pronto, detrás de las paredes, comencé a escuchar una voz. La voz era como de un hombre de mediana edad, quien parecía tener una conversación con alguien más. Era como si hablara por teléfono, o esa impresión me daba. Escuchar eso se me hizo extraño, porque yo tenía la seguridad de que no había nadie más ahí, aparte de que en los años que tengo de experiencia, nunca me había tocado escuchar algo similar. Aún así, en el momento, pensé que quizá era una voz que se estaba filtrando del exterior, pero mientras más avanzaba, la voz seguía escuchándose con el mismo volumen, y de un momento a otro, comenzaron a escucharse más voces. Primero la de un niño, de unos 8 años de edad aproximadamente, después la de 2 mujeres y finalmente la de un anciano. En este punto, la verdad es que ya me empezaba a dar miedo la situación, pero lo peor sucedió cuando intenté poner atención a lo que decían las voces, porque al hacerlo, noté que sus diálogos hacían referencia a que estaban atrapados y que querían salir de ahí. En ese instante me dio más miedo y comencé a correr para salir huyendo de ese lugar. Esta sería una simple anécdota, quizás sin mayor trascendencia, de no ser porque en las semanas siguientes me comenzó a suceder lo mismo, solo que en distintas estaciones, como Candelaria, Oceanía, Santa Anita y Rosario. Por lo regular, siempre es lo mismo. Primero se escucha una voz y después vienen las demás, pero siempre que pongo atención, los diálogos me dan terror, porque las voces se escuchan desesperadas, como si estuvieran atrapadas en algún extraño lugar. Incluso, en una de esas ocasiones, las voces se comenzaron a alterar, haciendo referencia a que él ya venía y que se enojaría con ellos. Eso me dio un escalofrío horrible, porque las voces en verdad se escuchaban aterradas. Después de estos sucesos, me atendí de distintas formas y de acuerdo a los resultados, no tengo ningún problema, tanto en lo físico como en lo psicológico, por lo que he comenzado a suponer que en realidad se trata de algo paranormal, que si me preguntan, nunca quise experimentar, porque eso me demostró que en este mundo de verdad existen seres, dimensiones y portales de los que somos incapaces de entender y comprender. Aquella pareja de ancianos. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Perla y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en el metro hace unos 5 años. En ese entonces, yo trabajaba en el zoológico de Chapultepec como parte del equipo de veterinarios, por lo que había ciertos días en los que me tocaba salir bastante tarde de este lugar, y esa vez era una de esas noches, por lo que tomé el metro cerca de las 11:30, cuando los vagones ya no iban tan llenos como de costumbre. Como dije anteriormente, esto no era nuevo para mí, por lo que no me incomodaba la situación. De hecho, al contrario, me agradaba,
porque me podía sentar más cómodamente y el viaje, por lo regular, también era más ameno, además de que mi viaje era muy corto, pues me bajaría en la estación Cuauhtémoc. Cuando me subí, noté que el vagón venía semivacío, pues solamente viajaba una pareja de ancianos, quienes iban delante de mí, y en los asientos traseros solamente iban un par de chicas, quienes se bajaron de inmediato en la siguiente estación. Desde que los vi, me llamaron mucho la atención los ancianitos, porque en verdad se veían adorables, pues el señor iba platicando coquetamente con su pareja, hablándole constantemente al oído y haciéndola sonrojar, y ella iba vestida muy elegantemente y lo miraba con mucho amor, además de acariciarle varias veces la mejilla. Yo iba derritiéndome de amor viendo a esa hermosa pareja, pero unos minutos después se me hizo extraño que fueran vestidos de forma tan elegante y sobre todo con un look muy antiguo. En ese momento pensé que quizá venían de alguno de esos bailes que organizaba el gobierno para las personas de la tercera edad, o que quizá habían ido a algún evento temático, por lo que no le di mayor importancia. Cuando llegué a la estación Cuauhtémoc, me levanté y antes de que se abrieran las puertas, les eché una mirada y los vi ahí, sentados, tomados de la mano y viajando juntos. La escena me emocionó demasiado, al grado de casi querer llorar, por lo que cuando me bajé y antes de que cerraran las puertas, avancé un poco para verlos de nuevo y quizá despedirme de ellos. Pero en ese momento fue cuando me percaté que ya no había nadie en el vagón y que los asientos donde iban aquel par de ancianos estaban totalmente solos. Al percatarme de eso, sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo y entré en un estado total de shock porque prácticamente desaparecieron de un momento a otro. Pero después, el sentimiento de ternura y amor regresó a mí, y mientras caminaba hacia la salida del metro, entendí que aquella pareja ya no estaba en este plano terrenal y que su amor era tan fuerte que ellos seguían juntos, a pesar del tiempo, del espacio y de la vida misma. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? Hubo mucha variedad, ¿verdad? Les dije que lo disfrutarían, y en verdad espero que se convierta en uno de sus videos favoritos. También espero que hayan disfrutado la narración, pese a mis problemas con la garganta. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartir un emoji o un GIF de una rana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Al finalizar este video, les dejaré 2 enlaces con un par de historias de terror que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos y ponerse al día con todo nuestro catálogo de relatos de terror. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.